¿Has sentido alguna vez esa paz que te invade cuando estás en tu propio espacio? Lejos del ruido, lejos de la gente, lejos del mundo. Quizá alguna vez te has preguntado, o incluso alguien te ha dicho, que eso no es normal, que deberías salir más, socializar y vivir la vida allá afuera. Pero, ¿y si te dijera que ese impulso genuino de quedarte en casa tiene una explicación profunda en la psicología de Carl Jung? Hoy vamos a hablar de lo que en realidad significa no tener ganas de salir, no como un defecto ni como flojera, sino como un rasgo legítimo de tu personalidad. Y más que eso, como una señal de un proceso interno muy poderoso que quizá ni siquiera te habías dado cuenta de que estabas viviendo. Aquí te voy a mostrar 6 verdades sobre las personas que prefieren quedarse en casa, vistas a través de la mirada junguiana. Y vas a descubrir que este comportamiento, que el mundo insiste en juzgar, en realidad puede ser una puerta hacia el autoconocimiento, la individuación y la reconexión con tu esencia más auténtica. Antes de sumergirnos en estas 6 verdades que quizá expliquen mucho sobre ti, aprovecha para dejar tu like, suscribirte si te gustan las reflexiones profundas y, claro, dejar tu comentario. ¿Tú también sientes que el silencio de tu casa dice más que 1000 conversaciones allá afuera? Empecemos por el principio. Carl Jung fue uno de los primeros psicólogos que se atrevió a mirar hacia adentro, a darle valor a lo que sentimos pero no siempre podemos explicar con palabras. Él trajo al mundo la idea de que cada uno de nosotros lleva una energía psíquica única, que puede moverse en 2 direcciones, hacia afuera, como en las personas extrovertidas, o hacia adentro, como en las introvertidas. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido. Si salir de casa te drena, si hablar con mucha gente te deja exhausto y si el silencio de tu habitación se siente casi terapéutico, probablemente no estás equivocado. Quizás simplemente seas una persona cuya alma, como decía Jung, está orientada hacia adentro. Y para él, eso no es aislamiento, es naturaleza. Es tu manera natural de funcionar. El mundo exterior puede ser interesante, claro, pero no es donde recargas energía. Tú te reconectas contigo mismo en soledad. Y eso no es algo que debas curar, sino algo que deberías comprender. Ahora que sabes que, para Jung, cada persona canaliza su energía psíquica de forma distinta, vamos con la primera gran verdad sobre quienes prefieren quedarse en casa: diriges tu energía hacia adentro. Parece simple, pero es profundamente revelador. En la psicología analítica, Jung llamaba a esta energía libido, no en el sentido sexual, sino como fuerza vital, la energía que impulsa tus pensamientos, tus deseos, tus intereses y tu atención. Mientras un extrovertido dirige esa energía hacia el mundo, las personas, los eventos y las interacciones sociales, el introvertido hace el camino inverso. Eso explica por qué para muchos una noche de fiesta es revitalizante, pero para ti puede ser agotadora. Lo que a ti te recarga no es el estímulo, sino el refugio. Es estar en tu espacio, con tus cosas y en silencio. Es tener tiempo para pensar, sentir, escribir, escuchar música o simplemente respirar sin tener que reaccionar al mundo a cada instante. Y aquí está la clave: no es debilidad ni evasión, es simplemente tu manera natural de existir. Cuando empiezas a honrar eso, todo cambia. Intentar vivir como extrovertido siendo introvertido es como nadar contra corriente. Además, esta energía dirigida hacia adentro también significa que observas antes de actuar, que sientes antes de hablar, que reflexionas antes de exponerte. Y para eso, necesitas más tiempo. Tiempo lejos de los estímulos externos para procesar lo que sucede dentro de ti. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertos lugares, sonidos o incluso conversaciones aparentemente normales pueden dejarte agotado o inquieto por dentro? Esa es la segunda gran verdad que Carl Jung nos ayuda a entender. Las personas que prefieren quedarse en casa suelen ser más selectivas y sensibles a los estímulos del mundo exterior. Jung creía que el inconsciente de un introvertido es más permeable, más abierto. Eso significa que todo lo que pasa afuera no te deja indiferente, al contrario, entra hondo, llega directo a tu mundo interior y empieza a reverberar como un eco que puede durar horas o incluso días. Por eso, algo tan simple como ir al centro comercial puede sentirse como una sobrecarga, demasiadas voces, luces, sonidos y olores al mismo tiempo. Y no es exageración ni delicadeza, es estructura psíquica. Jung observó que el introvertido no vive de la cantidad de experiencias externas, sino de la calidad de las experiencias internas. Así que no se trata de ser antisocial, sino de ser cuidadoso. Cada lugar, cada persona, cada conversación mueve algo profundo dentro de ti, y por eso necesitas un filtro.
Y muchas veces ese filtro es tu propio hogar. Quedarte en casa es tu forma consciente de decidir que dejas entrar en tu campo energético. Necesitas tiempo para procesar, espacio para respirar, silencio para reorganizar lo que has absorbido. Lo más curioso es que las personas como tú, cuando eligen salir o estar con alguien, lo hacen de verdad. Están 100% presentes porque no viven en piloto automático ni actúan por obligación, viven con intención. Jung decía que el alma introvertida es como un campo fértil, necesita cuidado, descanso y silencio para florecer. Y a veces, la mejor manera de protegerse de un mundo ruidoso es simplemente quedarse en casa. Quizá te preguntes, pero si ya entiendo todo esto, ¿por qué aún así me siento fuera de lugar cuando estoy en grupo? ¿Por qué la vida social me pesa incluso rodeado de gente que aprecio? Carl Jung tenía una explicación profunda para eso. Él hablaba de algo llamado función inferior, una parte de nuestra psique que todos tenemos pero que está menos desarrollada, menos consciente y que cuesta más integrar. Piensa que cada persona tiene un conjunto de funciones psicológicas, pensamiento, sentimiento, intuición y sensación. Algunas fluyen naturalmente en ti, pero otras son como un territorio desconocido. Y según Jung, cuando tienes que operar en ese territorio débil, te sientes extraño, vulnerable o inseguro. Esto se nota muchísimo en lo social, porque para muchos introvertidos, la interacción social exige justamente usar su función inferior. Es como si constantemente te colocaran en un lugar que no es el tuyo, en un ritmo que no va contigo, con un tipo de comunicación que te empuja hacia afuera cuando tu alma está pidiendo silencio. ¿El resultado? Antes de salir ya te estás preparando emocionalmente. Llegas a un lugar y sientes el peso del ambiente. Participas en una conversación y, en vez de cargarte de energía, sales drenado. No es que no tengas habilidades sociales, es que te están exigiendo operar fuera de tu naturaleza. Como Jung recordaba, la función inferior suele manifestarse de forma torpe, emocional o incluso impulsiva, porque no está integrada del todo en la conciencia. Esto no significa que estés condenado a evitar a la gente, sino que reconocer tus límites es un acto de sabiduría. El malestar social que sientes no es señal de que no encajes, sino una invitación a respetar tu propio tipo psicológico. Así que sí, hay días en los que salir implica tanto esfuerzo mental y emocional que lo más honesto y saludable es simplemente no hacerlo. Jung no solo lo entendería, sino que probablemente te diría, estás escuchando a tu alma, sigue así. Seguro te ha pasado, estás en una conversación, riendo, contestando, participando, pero por dentro sientes que no estás ahí de verdad, como si tu cuerpo estuviera presente, pero tu alma se hubiera quedado en otro lugar. Esa es la tercera gran verdad sobre las personas que prefieren quedarse en casa, no se conforman con lo superficial, necesitan autenticidad. Jung decía que la soledad no viene de estar solo, sino de no poder comunicar lo que para ti es importante. El problema no es la presencia de los demás, sino la ausencia de profundidad en las relaciones. Las personas introspectivas, con energía orientada hacia adentro, suelen desarrollar un universo interno rico, pensamientos, preguntas, intuiciones, reflexiones. Y cuando se encuentran en espacios donde ese universo no puede expresarse, se sienten invisibles. No porque los demás las ignoren, sino porque nadie parece dispuesto a sumergirse con ellas en lo que realmente importa. Quedarse en casa, entonces, se convierte en una forma de preservar la propia verdad. Ahí no tienes que adaptarte ni fingir entusiasmo, puedes ser quien eres, sin filtros. Y eso no es egoísmo, es un deseo legítimo de vivir momentos y relaciones con presencia real. No tiene sentido salir, sonreír y conversar si todo se siente ensayado, superficial o automático. Tú no quieres llenar el tiempo, quieres llenar el alma. Y cuando no encuentras eso allá afuera, vuelves al único lugar donde todavía existe espacio para un encuentro verdadero, dentro de ti. Quedarte en casa, en ese sentido, no es huir del mundo, sino regresar a lo esencial, a tu propia voz. Como decía Jung, lo que negamos en nosotros mismos nos controla, pero lo que aceptamos nos transforma. Por eso valoras la autenticidad y, muchas veces, eliges el silencio sobre la actuación. Y eso es valentía. A simple vista, quedarse en casa parece solo una preferencia personal, pero bajo la mirada de Jung, puede ser mucho más, un llamado del alma, un movimiento hacia el sí mismo. En la psicología junguiana existe un concepto central, la individuación, el proceso por el cual una persona se convierte en lo que realmente es, integrando luz y sombra, razón e intuición, consciente e inconsciente. No se trata de ser mejor, sino de volverse entero. Y aquí está lo más importante, este camino no se recorre en medio del ruido, ni entre distracciones, presiones o expectativas externas.
La individuación necesita silencio, soledad y espacio para que el alma pueda hablar. Y para muchas personas, ese espacio se llama hogar. Cuando cierras la puerta y te desconectas del ruido del mundo, algo sutil empieza a suceder, surgen pensamientos que durante el día habían quedado ahogados, emergen emociones que se habían quedado atrapadas. Eso es la individuación en acción. Es dejar de vivir en automático, dejar de reaccionar a lo que esperan de ti y comenzar a escuchar lo que nace desde dentro. Muchas veces, quien elige quedarse en casa está, sin saberlo, respondiendo a ese llamado. Y aunque no sepa ponerle un nombre ni entienda todos los conceptos, ya está viviendo lo que Jung tanto valoraba. Así que, la próxima vez que decidas cancelar un plan y quedarte en tu rincón, recuerda, no estás perdiendo el mundo, tal vez lo estés encontrando dentro de ti. Hay quienes salen para olvidarse de sí mismos, tú quizá te quedas para recordarte quién eres. Esa es la cuarta verdad sobre quienes prefieren el silencio del hogar, no buscan distracción, buscan profundidad. En la visión de Jung, hay una gran diferencia entre vivir hacia afuera y, mucha gente vive como huyendo de sí misma, siempre ocupada, siempre en movimiento, siempre buscando estímulos para no enfrentarse a lo que lleva dentro. Pero tú, probablemente, ya has notado que ese camino no te llena. Hay algo en el ritmo acelerado de la vida social que te vacía, incluso cuando parece divertido. Entonces, tu habitación, tu sofá o tu pequeño rincón dejan de ser solo un lugar, se vuelven un refugio sagrado, un espacio donde no tienes que actuar, donde puedes sentir, pensar, escribir, llorar o crear sin que nadie. Eso es buscar profundidad, cambiar el exceso de estímulos por significado, elegir el silencio no como ausencia sino como presencia real. Jung decía que el alma necesita misterio, símbolos y sentido, y todo eso nace en el silencio. Todo florece cuando tienes el valor de parar, quedarte y sumergirte en ti mismo. Quedarte en casa no es apego al confort, es lealtad a tu alma, no quieres. Y en ese proceso de lealtad a ti mismo, empieza a surgir algo más profundo, la capacidad de escucharte sin miedo, porque cuando el mundo está en silencio, no hay escapatoria de tus propios pensamientos. Al principio puede incomodar, luego se vuelve necesario. Jung advertía que enfrentar la propia sombra, esas partes que no mostramos a nadie, es inevitable si queremos crecer de verdad. Y quedarse en casa, con uno mismo, puede ser el primer paso para esa. Esto no significa que debas aislarte para siempre ni romper todo vínculo. Significa que has descubierto un equilibrio distinto, no necesitas estar constantemente expuesto a lo externo para sentir que existes. En lugar de buscar aprobación o distracción, eliges nutrirte desde dentro. Y eso, para muchos, es el inicio real de la libertad psicológica. No dependes. La quinta verdad sobre las personas que prefieren quedarse en casa es esta: no rehuyen del mundo, simplemente saben que su mundo interior es tan vasto y fascinante que vale la pena explorarlo. Y cuando salen, no lo hacen para escapar de sí mismas, sino para compartir lo que han encontrado en ese viaje interno. Jung creía que solo quien ha bajado a sus profundidades puede así, quedarse en casa deja de ser un acto pasivo para convertirse en una práctica activa de autoconexión. Es un entrenamiento para la vida consciente, observarte, escucharte, aceptarte y, desde ahí, relacionarte con el mundo de forma más auténtica. No es que ignores la sociedad, es que eliges llegar a ella completo, no a medias. Jung diría que, en ese sentido, tu hogar no es solo un lugar físico, sino un espacio simbólico donde y tal vez, la próxima vez que alguien te pregunte por qué prefieres quedarte en casa, no necesites dar largas explicaciones. Podrías sonreír y decir, porque ahí es donde me encuentro, porque, al final, de eso se trata, no de huir del ruido, sino de regresar a ti. Y cuando vives así, no importa si estás en una multitud o en soledad, quedarte en casa no es aislarte del mundo, es volver a habitarte a ti mismo. Si algo dentro de ti resonó con este mensaje, ayúdame a compartirlo con más almas que lo necesiten. Te prometo que, desde donde esté, te voy a agradecer con el alma, y estoy seguro de que la vida te lo devolverá en forma de luz. El próximo video está cargado de nuevas revelaciones. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas lo que viene. ¿Qué sentiste al escuchar esto? ¿Dónde has estado buscando tu calma últimamente? Tus palabras significan mucho para mí. Sigamos juntos en este viaje interior, apenas empieza. Nos vemos pronto.